¿Cómo está? Tenga todos muy buenos días. Para el que no me conoce, dícese de mí que mi nombre es Guido, que pertenezco a esta iglesia, que soy su amigo, que soy su servidor, soy su colaborador en esta nuestra casa, Alianza San Borondón. Muy bien, nos toca hoy el tema que se llama la estrategia perfecta. Esta es parte de una serie de prédicas que estamos ya a la mitad, que se llama Discípulos, nombre de discípulos. La semana pasada el pastor Tito nos estuvo comentando acerca, en esta introducción de prédicas, en las cuales todos somos enviados en cuanto a ser discípulos. Y algo que quisiera ser sincero con usted, estamos en confianza, ¿no? Pienso que dentro de nuestra cosmovisión en general como iglesia cristiana, siempre entendemos que la gran comisión, que hacer discípulos, que predicar a otras personas, siempre está preservado exclusivamente para la gente profesionales del ministerio. No, son para aquellos que están parados en un púlpito como este, en un escenario como este, aquellos que son líderes, aquellos que lideran un ministerio, que lideran algún grupo, que saben mucho de la Biblia, y esos son los que están exclusivamente listos para poder cumplir esta gran comisión. Algo aprendimos la semana pasada y entendimos es que todos somos llamados, que todos somos parte de esta misión. Usted y yo, con mucho poco conocimiento, siendo cristianos por muchos años o por pocos años, somos parte de esta misión de invertir nuestra vida en otras personas, de alcanzar a los perdidos, por supuesto, y ayudar a los alcanzados para que también alcancen a los perdidos. Todos somos llamados a ser parte de esta misión. Y el libro de los Hechos nos deja ver que la testificación no solo era individual, no solamente era persona a persona, aprovechada en círculos de relaciones más cercanos, sino que también era colectivo. Es decir, círculos de relaciones más cercanos. Trabajo, familias, amigos. Es allí donde usted y yo cumplimos nuestro servicio, nuestra comunión, por supuesto, con otras personas. Y quiero aclarar algo antes de leer el libro de los Hechos en la siguiente diapositiva. El libro de los Hechos por mucho tiempo fue visto como algo histórico, algo en la cual no tenía ningún tipo de aplicación para nosotros. Pero la verdad es que el libro de los Hechos llega a ser instructivo para nosotros como iglesia. Si queremos reordenar nuestras prioridades como iglesia y hacerlo fielmente como Jesús lo hizo, como Pablo lo hizo y todos los apóstoles lo hicieron, pues tenemos que ir entonces al libro de los Hechos para encontrar originalmente cuál es, por supuesto, nuestra visión. Así que leamos qué dice Hechos 2, versículo 42 al 47. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, primeramente. En la enseñanza, ¿cuál es la enseñanza de los apóstoles? Lo conocemos usted y yo como el querigma. Principalmente con el acontecimiento más grande que pasó en la humanidad, que el Cristo había resucitado. Esa era su enseñanza. Dice después, en la comunión. ¿Qué quiere decir comunión? Entre otras personas, cuando estamos dentro de un grupo, cuando estamos dentro de una comunidad. Comunión, disculpe que sea redundante, es la común unión entre una u otras personas. La misma fe, la misma alegría, el mismo sentir, probablemente aún en ese entonces, en ese contexto, las mismas preocupaciones, porque es una iglesia perseguida también. En el partimiento del pan, una santa cena como lo hacemos acá una vez al mes, pero también comer. Tal vez usted está en una escuela de Antioquía, ¿cierto? A un grupo pequeño, a un grupo de crecimiento, o sabe qué significa una célula, por si acaso. En otras iglesias se le llama así. Sí o qué, que a la salida siempre se come algo, ¿verdad? Bueno, créeme que eso no es invento de nadie. El partimiento del pan, el compartir comida unos con otros, viene de este modelo de hacer discípulos de casa en casa. Y por supuesto también preservaban y se mantenían firmes en algo, que es en la oración. A ser dependientes de Dios en todo lo que hagan. Por lo tanto, oraban. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo, ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios, disfrutando la estimación general del pueblo. Me detengo en una fracción de cada versículo para poder explicarlo un poco. ¿Qué entiende usted como tener la estimación del pueblo? Que como cristianos, como seguidores de Cristo, tengamos la estimación de San Borondón,
de Guayaquil, de Daule, el lugar y el contexto que usted y yo vivamos. Y le cuento esto muy rapidito, una pequeña anécdota. Yo me acuerdo, yo tengo 29 años, estoy a punto de cumplir 30 y estoy a punto de casarme. Por favor, ore por mí. ¿Ok? Y bueno, cuando tenía unos 22 por ahí, en mi deseo pasional, por decirlo así, de encontrar un lugar en la iglesia, encontrar una función dentro del cristianismo, en este movimiento, con los chicos, con los que teníamos en ese entonces, en otra iglesia, en otro lado, salíamos a las calles a predicar, a cantar en los buses, salíamos a la esquina a tocar las puertas de las casas, a decir que Cristo venía. Y probablemente eso nos ayudó mucho en nuestra fe, pero los resultados fueron muy pocos. A veces creo yo que, no a veces, creo que siempre, en la iglesia en general, ha fragmentado mucho el evangelismo, la gran comisión y las misiones, sabiendo que todo es un solo paquete. De que tú te involucras la predicación como también nuestro estilo de vida de acompañamiento con otras personas. Entonces era muy fácil salir a predicar a las calles porque lo veía una sola vez en mi vida. Y ellos no sabían las luchas que teníamos nosotros. No tenemos que modelarles nada, ni sacrificarnos para enseñarles a caminar, a que sean maduros en Cristo después. Y bueno, en este contexto, continuamos ellos, mis amigos y yo, y escuche esto, por favor, no se ría. Fuimos hasta Carnaval en Salinas, en el malecón, la calle cerrada, a decir a todo el mundo que se arrepienta. Éramos felices. Sabíamos que la gente se iba a burlar de nosotros, que los resultados iban a ser tan pocos, y eso fueron. Cada vez es peor, creo. Pero eso nos llevó a nosotros a ser un poco emprendedores. Y vinimos acá a Guayaquil un día, y con 2, 3 amigos, uno tenía amigos en el municipio, otro también, dijimos, ¿sabes qué? Alcancemos la juventud para Cristo. ¿Sabes qué? Vamos al municipio que como vemos que algunas personas pedían permiso para salir a las calles, ¿sabes qué? Pedimos permiso en las calles para que nos den 3 cuadras a 9 de octubre y poner una tarima y poder decir que queremos alcanzar a los jóvenes para Cristo. Bueno, fui yo, día ordinario de trabajo, tipo 2, 3 de la tarde, un amigo que trabajaba en el municipio me consiguió una reunión con un alto funcionario del municipio. Y yo le dije, bueno, gracias, por favor, ayúdame, quiero un permiso, ok, anda. No le dije de qué era, dile tú de qué es. Bueno, fui y tuve una reunión con él más o menos unos 15 minutos, conversándole el proyecto, lo que queríamos hacer. Y me dice, ¿sabes qué, muchacho? Porque es muchacho, pues el tipo. Me dice, ¿sabes qué? De todas las personas que vienen a mi oficina a pedir permisos para estas cosas, los cristianos son los peores, son los más desorganizados, son los menos cumplidos, son los que más sucios dejan en las calles. Así que te voy a decir algo, mi respuesta rotundamente es no y no me vas a convencer para tener ningún tipo de permiso. A lo que yo dije, bueno, muchas gracias. Y al final él se burla de mí y me dice, ¿sabes qué? Si quieres cantar y predicar, no, canta en la iglesia. Gracias, que Dios le bendiga, y me fui. Yo entiendo esto. Cuando nosotros estamos preocupados más por nuestra reputación que por las personas en común, créeme que tenemos este tipo de resultados. La falta de estimación del pueblo. Probablemente sea difícil alcanzar la estimación de nuestro pueblo Guayaquil porque es muy grande, pero podemos aportar a eso. Puedo ganar la estimación de mi vecino, puedo ganar la estimación de mi familia, puedo ganar la estimación del señor de la tienda, de mis vecinos, de mi círculo social, de la gente que está conmigo trabajando, con usted trabajando, sus primos, sus amigos, la gente de su barrio, con los que juega fútbol, con los que juega básquet, el deporte que haga. Eso es ganar la estimación de las personas, que nos abran los oídos para saber escuchar lo que usted y yo, por supuesto, creemos. Porque ¿sabe qué? Yo le puedo asegurar algo, y lo dice un gran líder, un gran pastor. A la gente no le importa cuánto usted sepa. A la gente le importa cuánto a ustedes les importan ellos. Nuestra posición es estar aquí arriba, es estar cerca de las personas. A eso nos llamó Dios, a estar cerca de las personas y poder predicar a la gente quién es Cristo. Y por supuesto, es tan sencillo predicar en la calle porque nunca más verán la concordancia en cuanto a lo que predico y lo que soy. Nos desafía muchísimo a depender de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que modelar entonces un estilo de vida cristocéntrico. Que lo que yo digo, que lo que yo predico, lo practico con otras personas en acompañamiento.
Y digo un paréntesis, no hay nada más desastroso, decía un predicador famoso, que alguien que predica algo que no practica. Entonces, para usted y para mí, que hacer discípulos es para nosotros, es nuestra misión de todos los días de nuestra vida, en los contextos que Dios nos permitió vivir, no solamente es hablar, también es acompañar y modelar un estilo de vida con prioridades de Cristo y, por supuesto, con el carácter de Cristo. ¿Me explico? ¿Cierto? Y a cada día añadía el Señor al grupo o a la iglesia los que iban siendo salvos. Hechos 2, 42, 47. Reunirse en casa fue clave para la iglesia primitiva, la iglesia del siglo I. Porque allí ingresaba la gente nueva. En ese entonces no había un rótulo en la parte afuera que diga Iglesia Alianza San Borondón. No existía eso en ese entonces. La iglesia era perseguida y estaba siempre en casa. Se manejaba en esa red de casas. Una casa por aquí, otra casa por allá. Tal vez ancianos en cada una de las casas donde predicaban, donde compartían el pan. Y la gente nueva iba a estas casas. Era más sencillo así. Después también dice las relaciones con los creyentes eran centrales. Un lugar donde las personas podían compartir aún también sus luchas y aún también sus necesidades. Por eso decía ese versículo en Hechos que vendían sus propiedades y lo repartían entre sí. Porque cuando había un hermano que tiene necesidad y tenemos la posibilidad de suplirla, lo hacíamos, según la iglesia del siglo I. ¿Cuán parecidos somos a ellos? Tienen ustedes esa pregunta. Las comunidades eran caracterizadas por alegría y generosidad. Alegría y generosidad. Le hago esta pregunta, ¿qué tan alegría podría tener la iglesia en ese entonces? Si no sabían si el día siguiente iban a seguir viviendo o iban a morir. ¿Qué tanta generosidad podrían tener ellos? Y sabían que eran perseguidos. Porque dependían de Dios. Y por supuesto amaban a la gente. Le digo esto rapidito. ¿Cómo cree usted que en Roma, en las calles de Roma y en las calles de Jerusalén alumbraban las calles? ¿Cómo era el alumbrado público en ese entonces? ¿Cómo era? Eran estacas gigantescas en las calles donde clavaban de cabeza o de pie a los cristianos y le prendían fuego. Ese era el alumbrado público en ese entonces, en muchas ocasiones, en las calles de Roma y en las calles de Jerusalén. ¿Cómo una iglesia puede vivir así entonces, con alegría y generosidad? Porque estaban juntos, dependiendo únicamente de Dios y perseverando únicamente en una sola doctrina, y es que Cristo resucitó y vendrá por segunda vez por nosotros. Eso da fuerzas para sobrevivir y da fuerzas para compartir hacia otros, lo que probablemente para usted y para mí ha sido tan difícil a veces. Y se perseveraba en la enseñanza de los apóstoles. Otra vez, el querigma. Sabían que un Mesías fue profetizado. Querigma es el evangelismo, lo entendemos así, ¿cierto? Que Cristo fue resucitado, Cristo fue anunciado, nació, hizo cosas buenas en la tierra, murió, ascendió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre y vendrá por segunda vez. A este Cristo hemos visto y hemos oído, dijo uno de ellos en el libro de los Hechos también. Perseveraban en aquello, ni a izquierda ni a derecha, se mantenían firmes en esa enseñanza. En saber que la iglesia más importante son las personas que la reputación. Que en la iglesia más importante es la necesidad del otro, que aún tal vez lo que yo necesite. Para ellos fue así. Y eso provocó que la iglesia sea el movimiento más fuerte en toda la humanidad. Que aún no se ha extinguido. Que puso de cabeza el imperio romano. Que puso de cabeza a una religión organizada judía en ese entonces. No sabían, los mataban, los perseguían y la iglesia crecía cada vez más y más. ¿Por qué? Porque ellos cumplían una gran comisión. Esa era su prioridad, conocer a Cristo y hacer discípulos. Hacer discípulos. Y muy bien, dice 1 Tesalonicenses 2:8. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos, dice Pablo en esta carta. Cuando hablamos de vida, no habla de literalmente voy a entregar las balas por alguien. No está en nuestro contexto de hacerlo así. No somos perseguidos aquí, gracias a Dios.
Pero vida equivale a tiempo, equivale a sacrificios, equivale a recursos, equivale a incomodidad por alguien. Eso es entregar la vida por otras personas. Porque podemos llegar a querer a alguien que podemos tener tanto tiempo con él o con ellos que queremos compartir nuestra vida con esas personas. Otra vez les digo, hacer discípulos no es un programa, hacer discípulos no es una academia, hacer discípulos es un estilo de vida, es un acompañamiento y eso involucra en muchas ocasiones salir de nuestra zona de confort también para poder invertir en otras personas. Y como discípulos de Cristo, según donde nos encontremos, podemos hacer que la iglesia se expanda a nivel local y por supuesto global. Como discípulos de Cristo, y le pregunto a usted y respóndame sí o respóndame no. ¿Usted es un discípulo de Cristo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Por lo tanto, somos llamados a esta misión, a ser discípulos de Cristo. Si Dios lo manda a otro país, excelente. Pero ¿cuál es su lugar? ¿Cuál es su cancha, su terreno, su posición en la cancha, mejor dicho? Es su lugar de trabajo, es su familia, es su barrio. El lugar donde Dios lo puso a usted, donde Dios le permitió a usted convivir con otras personas, allí es su lugar. Con los jóvenes a veces conversamos un poco, siempre. Y una gran pregunta que tienen ellos, y esto también es comprobado por muchos otros que saben más, que la gran pregunta es: ¿para qué estoy en la tierra? ¿Cuál es mi función en la tierra? ¿Cuál es mi lugar en la iglesia? Yo también voy a predicar en el púlpito, yo voy a tocar la guitarra, casi digo como el chavo, tocar la guitarra, tocar la batería, mucho más que eso. Las personas siempre tienen ese pensamiento: ¿para qué estoy en esta tierra? ¿Dónde voy a llegar? ¿Cuál va a ser mi función? ¿En qué puedo ser útil? Creo que en esta serie de prédicas podemos entenderlo muy bien. Y es que ustedes somos útiles en invertir nuestra vida en otras personas. En que otras personas conozcan a Cristo a causa de que usted les predicó y modeló un estilo de vida, por supuesto, cristocéntrico. Eres parte de esta misión. Le repito algunas veces, eres parte de esta misión. Eres parte de esta misión. Dios lo involucró a usted en esta gran comisión. Pero aquí añadí una palabra adicional de hacer discípulos, que dice ser discípulos de Cristo primero. Porque no venimos a ser discípulos de Guido. Yo no vengo a ser discípulos de Andrés. No vengo a ser discípulos de Tito, ni de Pepito, ni de Juanito, ni de nadie más. Yo no salvo a nadie. Usted tampoco, Cristo sí. Mi trabajo, el suyo, va a ser siempre guiar a otros hacia Cristo en un carácter y prioridades en las cuales usted y yo modelemos hacia esas personas. Entonces mi tarea principal es siempre crecer en comunión y en fe hacia Cristo. Y es lo que yo voy a modelar hacia otras personas. Porque, escúcheme, reproducimos lo que somos. Y líderes arrogantes reproducen líderes arrogantes también. Pero si vivimos un estilo de vida cristocéntrico como Dios así nos ha enseñado, multiplicaremos y reproduciremos discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo. Que también hagan con otros discípulos de Cristo. Así podremos ganar la estimación del pueblo. Así podremos hacerlo. Reproducimos lo que somos. Porque si discípulo de Guido, probablemente sea impuntual como Guido, perdóname. Tal vez sea muy imprudente como Guido. No quiero que sea así. Queremos que sean como Cristo. Con su carácter y por supuesto con sus prioridades. Y ese objetivo vamos. Eso fue lo que nos enseñó Jesús. Eso fue lo que hizo la iglesia del primer siglo. Pero cuán cómodos podemos estar, que tenemos que salir a veces de una zona tan cómoda, tan reconfortante, para poder incomodarnos hacia otras personas también y poder invertir en ellos. 1 de Pedro 3, versículo 15 dice: más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Honren en su corazón a Cristo como Señor. ¿Cómo podremos, le pregunto a usted, no me responda, honrar a Cristo con nuestro corazón? Con nuestras decisiones, con nuestro estilo de vida, con nuestra personalidad, con nuestros pensamientos.
con nuestros sueños, con nuestros desafíos, con nuestros objetivos. Honremos a Cristo amando a la gente. Honremos a Cristo intentándolo, invertir nuestra vida en otras personas. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón. Yo diría también no solamente preparados, dispuestos y disponibles. Disponible porque tengo que sacar tiempo para eso. Porque la vida corre tan rápido y estoy tan ocupado y tengo la agenda tan llena que no puedo escuchar a nadie. Y dispuestos el saber que en mi corazón lo he decidido a cabalidad de invertir mi vida en la gente, en su contexto, en su trabajo, en su familia, con sus amigos. Nunca se olvide, por favor. Para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. La esperanza que hay en usted y la esperanza que hay en mí. El Cristo que vendrá por segunda vez. El Cristo que prometió que iba a resucitar y resucitó. El Cristo vivo que vive en usted y que nos guía hacia toda verdad. Esa esperanza es la que otra persona pide a gritos. Yo quiero hacer solamente un ejercicio. Disculpe si rompo un poco el protocolo. Y por favor, mírese un punto en la camiseta. Camiseta, lo que tenga usted ahí. Y se cuenta que probablemente sea nuestro pensamiento diario de vernos a uno mismo, cuando sería lindo poder levantar un poco los ojos, abrirlos también, y darnos cuenta, y le puedo asegurar, que dentro de todo su contexto, en la cual Dios le involucró a usted, siempre hay gente que va a estar urgida por escucharle a usted, por la esperanza que hay en ustedes. Pero eso nos desafía muchísimo, otra vez le repito, a vivir nuestro cristianismo como tal, a depender de Dios. Y Pablo desglosó algunas, no quiero decir requisitos, pero sí observaciones para aquellas personas que lo hagan, en cuanto al matrimonio, en cuanto a la honestidad, en cuanto a la integridad, en cuanto a la moralidad y algunas cosas más, porque eso modelamos a las personas. Dicen por allí, no sé, creo que fue un psicólogo o un pastor, no recuerdo bien, pero me acuerdo bien la frase, que dice que mucha gente se acuerda mucho más de lo que ve que lo que escucha. Yo creo que podemos impactar a otras personas por el ejemplo que les podemos dar. Probablemente no se acuerden de sus palabras, las que dijo 3 años, a menos que las anote. Pero el ejemplo que usted le da de fe, de santidad, de integridad, créame que serán cosas que a otras personas les van a impactar y van a seguir su ejemplo porque usted sigue el de Cristo. Esa es nuestra motivación. Ese es nuestro desafío. Esa es nuestra misión. Somos parte de una misión. Tal vez tenga gente en su cabeza ya, nombres en su trabajo, en su casa. Él se cuenta que son gente de lo que salga de aquí, todos los días de la vida le va a esperar hasta que usted les hable. Le hable, converse y por supuesto le acompañe. ¿Y quién quita? Que usted lo traiga a nuestra iglesia. Y que en una oportunidad podamos ver también un video de ellos en un culto como este mientras son bautizados. Lo puedo enseñar así. A su hermano, a su primo, a sus padres, a su madre, a sus amigos. Porque usted decidió, por supuesto, obedecer a Cristo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Es una gran pregunta. ¿Por qué tengo que ser discípulos, Guido? ¿Por qué esto es nuevo? ¿Dónde salió todo esto? Bueno, sale desde el principio del cristianismo. Y la respuesta es súper sencilla. Porque amamos a Dios y amamos a nuestros semejantes. No existe una respuesta tan bélica como esa. Amamos a Dios porque Dios nos comisionó. Queremos glorificar con nuestro estilo de vida a Dios. Queremos obedecer a Dios. Por lo tanto, voy a obedecer a Dios invirtiendo mi vida en otras personas. Porque amo a Dios. Como aquí el pastor Andrés Carrero lo ha hecho un montón de veces. Mi comunión vertical y mi comunión horizontal, ¿cierto? Si yo profundizo en mi comunión vertical, yo voy a tener resultados en mi comunión horizontal. Tal cual, mientras más me acerco a Dios, más urgencia tengo por acercarme a las personas. Y la otra, amar a la gente, a nuestros semejantes.
sabiendo que en nosotros hay una esperanza, hay una predicación, hay una verdad que ellos tienen que saberla. Créanme que decirla es amor, que nos importe. Otra vez les digo, más importante, a la gente más le importa, mejor dicho, cuánto a usted le importa y no mucho lo que usted sepa. Que yo no sé muchos versículos, eso no es impedimento para nadie. Es una disposición de amor. Y quisiera parafrasear un poco 1 Corintios 13. No importa cuánto cantes, no importa cuánto hables, no importa cuántas lenguas digas. Si no tienes amor, de nada te sirve. Se trata de la gran comisión. Amar a Dios y amar a la gente. Quien ama a la gente, le predica. Siendo cristianos, por supuesto. La razón por la que permanecemos aquí en la tierra, esta es una frase interesante. La razón por la que permanecemos aquí en la tierra, y creo que decirle dos razones tal vez. La primera es, creo que es en común con todos. La primera es que todos conozcamos a Cristo. Que todos seamos discípulos de Cristo. Que todos seamos salvos. Yo le puedo asegurar que nada puede superar eso. Nada puede superar ese valor de ser discípulos de Cristo. Nada puede superar el valor de ser salvo. Nada puede superar el valor de que Dios me ha escogido y Dios le ha escogido a usted. Cuando en el equipo de fútbol de colegio nos escogían, Dios nos escoge. Y nos escoge para esta misión tan grande, pero que involucra que nos comprometamos por completo. Que usted conozca a Cristo, la razón principal de su vida. Y como consecuencia da esta razón también, que dice, la razón por la que permanecemos aquí en la tierra después del momento de nuestra salvación es la de alcanzar a los espiritualmente perdidos y ayudar a los espiritualmente alcanzados a que ganen a los perdidos. Nuestra razón de ser es esa, amigos. Esto no está preservado para los pastores y líderes y a quien a usted se le ocurra. Está para usted y está para mí. Para que esté a su izquierda y está a su derecha. Para quien está delante y está atrás. Para todos está lista y puesta la gran comisión. Que no sea para nosotros la gran omisión de nuestras vidas. Algo que hayamos omitido porque preferimos tocar la guitarra, porque preferimos, administrativamente servir. Vino a decir el pastor Tito la semana pasada. Voy a robar un poco sus palabras. Y él hablaba que en la iglesia en la cual él se congregaba antes, hace muchos años, la gente decía, ¿sabes qué? Yo no estoy preparada para eso. Mi llamado, mis dones son para cantar en el coro. Son para tocar la guitarra o tocar la batería. Entendemos que tenemos talentos todos y vamos a glorificar a Dios con cada uno de ellos. Pero hay una cosa que tenemos en común. Es el mismo Dios, al mismo Señor y el mismo objetivo y el mismo llamado que es hacer discípulos. Lo demás es como Dios lo ha determinado con usted. Alcanzar a los perdidos y ayudar a los alcanzados a que también alcancen a los perdidos para Cristo. Eso es hacer discípulos. Esa es su función en esta iglesia. Esa es su función en esta tierra. Usted ha creído en Cristo. Usted ama a Dios. Ama a la gente. Bienvenido a esta misión que estoy seguro que le traerá grandes resultados y gran gozo a su corazón. No renuncies a tu sacerdocio. Suena un poco técnica, eclesial o teológica esta frase, pero es real. Sacerdocio porque Dios nos ha empoderado con su Espíritu Santo. No nos envía por gusto. Nos ha empoderado con su Espíritu Santo para ir a otras personas y poder predicarles a Cristo. Imagínese usted el valor que nos da Dios, que nos llama sacerdocio. El valor que nos da Dios, que no es una reputación, sino más bien es una función dentro de nuestra iglesia, hablando en general de este movimiento. Tenemos un sacerdocio. Tiene usted un distintivo en el saco, en la camiseta o en lo que usted tenga de prenda, un distintivo, sacerdocio para toda la vida. ¿Qué quiere decir usted? Que usted va a predicar a Cristo, llevarlos espiritualmente perdidos hacia Él. Esa es su función. Si usted viene con esa pregunta por mucho tiempo, ¿qué hago en la iglesia? ¿Cómo puedo involucrarme? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo servir? Empiece por una persona, una, que estoy seguro
que esa una persona podrá aportar en la estimación del pueblo que la iglesia debería ganar en nuestro contexto de Guayaquil, por supuesto. Y tengo 3 preguntas para usted. Podemos verlas rapidito. ¿Cómo se lograría en nuestro contexto tener o disfrutar la estima del pueblo? ¿Cómo lo lograríamos? Lo vimos hace ratito. Empezando por una persona. Empezando por el lugar que Dios nos puso en nuestro contexto. Equipándonos, creciendo en comunión y en fe a Cristo y reproducir lo que somos. Con la gente de nuestro barrio, nuestras ciudadelas, con la gente que está alrededor nuestro. Se lo puedo asegurar. Si así funcionó en la iglesia del siglo I, estoy completamente seguro que funcionará también con nosotros. ¿Estás listo para este desafío? ¿Hace falta a usted tal vez un poco más de información? ¿Quiere conversar al respecto? Encantado de la vida, nos podemos ver afuera también para conversar. Pero estoy seguro que en esta serie de prédicas, las siguientes 2 semanas, tendremos mucha más información y muchos más desafíos y un poco más de remesón para entender y tener más en claro con nuestra posición en la iglesia y cómo usted y yo podríamos llevar a cabo este gran llamado que es hacer la gran comisión. ¿Estás listo para este desafío? ¿Qué necesitas para hacerlo? Y con todo gusto podemos ayudarte a poder movilizarnos. Y la última, me encanta esta pregunta. ¿Qué cosas crees que te impiden ser parte de esta misión? Yo tal vez reformularía la pregunta un poquito. ¿Quién te impide ser parte de esta misión? Yo diría esto. Siempre es uno mismo. ¿Quién te impide ser parte de una misión? Uno mismo. ¿Qué cosas te impiden a ti ser parte de esta misión? Tal vez sea una zona de comodidad, tal vez sea un estilo de vida, tal vez sea un hábito, tal vez sea un paradigma, tal vez sea un pensamiento. ¿Qué tipo de cosas te impiden hacerlo? Yo estoy segurísimo que si damos el primer paso no nos vamos a detener jamás. Y no se basa solamente en llenar la iglesia, se basa en impactar nuestra comunidad. De eso se trata el cristianismo, nuestra iglesia. No solamente se basa en venir, sino también en salir y para impactar a otras personas que están, por supuesto, alrededor nuestro. ¿Me explico, cierto? Muy bien. Todos somos parte de esta misión. No renuncie, por favor, a este sacerdocio que el Señor le ha entregado. Y si usted es alguien, una persona que viene por primera vez, tiene poco tiempo acá en la iglesia y quiere ser parte de esta visión, necesita que alguien pueda empujarle, guiarle, amarle, enseñarle. En la parte de afuera está un counter de información. Como le decía al principio, usted puede encontrar en grupos como estos, grupos de crecimiento, discípulos que hacen discípulos. Un lugar donde se come, hablamos al principio, se enseña, se preserva la doctrina de los apóstoles, se tienen en común todas las cosas, se ayudan unos a otros, por supuesto, y crecen fielmente, por supuesto, en la madurez y en la fe en Cristo Jesús. Y un desafío muy personal para usted. Tenemos a veces la tendencia de pensar en muchas personas. ¿Qué tal si empieza por una persona? No le alcanzo a ver a todos las caras, está oscuro por allí. Sé que hay gente. Pero les digo lo siguiente, ¿qué tal si para terminar piensa en una persona? Anótela. Tómese un café con esa persona. Y haga de cuenta que ese es su primer discípulo de Cristo, en el cual está llevando a sus pies. Gracias a que usted determinó en su corazón invertir su vida en la gran comisión, haciendo y cumpliendo una función que Dios nos envió a todos. Dígale que está a su lado, ¿estás listo? ¿Ah? Muy bien. Otra vez, todos somos parte de esta misión. Todos somos parte de esta misión. Todos somos parte de esta misión. Todos somos discípulos haciendo discípulos. ¿Amén? Muy bien. Póngase de pie, por favor, y ore conmigo. Razones de vivir.
Se llamaba una canción, creo, ¿verdad? No, cantar, Dios no. Conocer a Cristo. Nuestra principal razón de vivir. Nada podrá superar ese valor de ser hijo de Dios. Y como consecuencia, ayudar a otros a que también le conozcan. Nuestras razones de vivir. Si yo venía con tambores y tal vez más luz y una pantalla más grande, probablemente su sensación era un poco más fuerte, lo recibía mejor. Pero como es tan sencillo, a veces parecerá que no es tanta. Pero es así. Nuestra razón de vivir es aquello. En la iglesia, en nuestro ministerio, su servicio es eso. Invertir su vida en otras personas. Ore conmigo, por favor, para despedirnos. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu iglesia, gracias por tu gente, gracias por aquí, por tus discípulos, tus seguidores, Señor. Papi, te pedimos que nos inquietes, nos guíes, Señor. Nos guíes a toda verdad en todo tiempo y nos recuerdes siempre estas cosas. De que somos discípulos tuyos, en constante crecimiento de fe y de comunión contigo. Pero ayúdanos a salir de nuestra zona de comodidad, Señor. A poder invertir en la gente de nuestro pueblo. A la gente de nuestro contexto, Señor. Porque no tenemos nada de qué avergonzarnos, Señor. Porque no nos avergonzamos del Evangelio, Señor. Porque es poder tuyo, Señor. Porque ha cambiado nuestras vidas, papi. Y queremos que la esperanza que hay en nosotros, Señor, es digna de ser compartida. Ayúdanos, Señor, a ser coherentes con lo que creemos, papi. Y también, Señor, a abrir nuestros labios para poder conversar con otras personas acerca del Cristo que viene por segunda vez, acerca del Cristo que murió y resucitó y que vive en nosotros. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Y te damos gracias por hacernos parte de esta comisión, papi. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias. Dios les bendiga.